Buenas noches a todos aquellos que están detrás de las cámaras. Deseo una gran bendición para ustedes. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor en esta noche. Rogamos que por medio de la ayuda y del poder del Espíritu Santo podamos ser dirigidos para entender la palabra de Dios. Vamos a estudiar acerca del buen samaritano. Ese es el título del tema. Me gustaría iniciar con las palabras escritas en 1 de Juan, el capítulo 4, el versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Las palabras del apóstol Juan son muy contundentes. A la vez nos quiere decir mucho en cuanto a nuestra experiencia cristiana. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Es posible que haya muchos cristianos que profesen conocer a Dios y no amen. Y entonces las palabras del apóstol Juan sean también aplicables para estos. ¿Por qué? Porque todo aquel que ama, dice el texto, ha nacido de Dios. Todo aquel que ama es porque ha nacido de nuevo. Oh, mis amigos, el amor no es una experiencia humana, es una planta de origen celestial. El amor es de Dios. El ser humano no sabe amar, no posee amor por sí mismo. Es imposible por causa de su naturaleza pecaminosa. Pero cuando el hombre ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, entonces puede experimentar el amor de Dios y puede amar a otros. Pero seguramente nuestra experiencia no ha sido tan suficiente como esto. Para que entendamos mejor y apliquemos bien las lecciones, estudiemos la maravillosa historia del buen samaritano. En las palabras del evangelista Lucas, del capítulo 10, el verso 25 al verso 37. He aquí cierto maestro o doctor de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre los ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino, y viéndole se pasó de un lado, asimismo un levita, y llegándose cerca de aquel lugar, mirándole, se pasó de un lado. Pero cierto samaritano que iba de viaje, y viniendo cerca de él, viéndole fue movido a misericordia, y llegándose le vendó las heridas, echándole en ellas aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día partiéndose, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuida de él, y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Seguramente usted habrá leído este relato muchas veces, pero hoy es bueno que lo recordemos, porque esta es una explicación hermosísima de lo que significa amar a su prójimo, amar a nuestro prójimo, sin acepción de partido, de cultura, ni de religión, porque todo aquel que está cerca de nosotros es nuestro prójimo. A fin de que entendamos mejor, veamos el desarrollo de nuestro estudio en varios puntos. Punto número 1. En primer lugar, el capítulo 10, el verso 25 y 26 dice, y aquí que un doctor de la ley se levantó tentándole y le dijo, Maestro, ¿qué cosa debo hacer para poseer la vida eterna?
¿Quién eran los doctores de la ley? Los doctores de la ley fueron usados por los escribas y fariseos para que ellos causaran distracción a las multitudes sobre Cristo, para que rompieran la influencia. Por eso dice, para tentarle. El doctor de la ley eran personas muy preparadas, era un erudito en la ley, versado en las escrituras del Antiguo Testamento. Eran personas que pertenecían al gran clan del Sanedrín judaico. 70 personas, dice el texto, formado por 70 de los teólogos más refinados, abogados, escribas y científicos de Israel. Pero usted puede pensar, ¿cómo personas tan preparadas podían venir a buscar a Jesús, un maestro humilde, joven y nuevo? O sin duda alguna, a pesar de que lo hacían para tentarle, en Jesús veían algo diferente que ellos necesitaban. Se puede decir que este doctor de la ley hizo la pregunta cierta a la persona cierta. Y Jesús también fue sabio, dirigido por el Espíritu Santo, y le respondió, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Lo llevó al terreno familiar, como queriéndole decir, ya tú lo sabes, solamente le falta que lo hagas, ¿verdad? Así que esta pregunta tan importante, tal vez sea la pregunta que nosotros también podamos hacernos. ¿Qué debemos hacer para poseer vida eterna? O para los escribas y fariseos, ellos interpretaban que la salvación era como si fuera por las obras, como si dependía de cosas que por hacer, pero realmente era por la fe. Pero en la fe, oígame bien, la obediencia es el fruto de la fe. El Espíritu de Profecía dice, el doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estudiado las Escrituras con el deseo de conocer su significado real. Y aquí viene algo importante. Tenía vital interés en el asunto. Y había preguntado con sinceridad, haciendo ¿qué cosa poseeré? La vida eterna. Repito, esta pregunta es muy importante, que nos hagamos continuamente. Y le preguntemos al Señor, y Él nos mostrará si lo hacemos con un corazón sincero. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, entonces Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Repito, lo llevó a un terreno familiar. Y viene el punto número 2. Notemos Lucas capítulo 10, verso 27. Y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete de la ley respondió correctamente. Así estaba escrito en la ley. Dios lo había revelado y se lo había dicho a Moisés que lo escribiera en el Pentateuco, en la Torá judía. Por eso tenemos que entender claramente que cuando escuchamos acerca de amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, son principios establecidos por Dios desde el Antiguo Testamento. Y eran los principios básicos de los 10 mandamientos. No sé si usted alguna vez se preguntó, ¿por qué le dijo el Señor a Moisés que llevara 2 tablas al monte Sinaí? ¿Por qué una sola? ¿No podía Jesús escribir los 10 mandamientos en una sola tabla? Oh sí, pero lo hizo en 2 tablas, porque estaba representados los 2 principios. Una tabla, amar al Señor con todo el alma, con todo el corazón. Era el deber del hombre para con Dios. Y la segunda tabla, el deber del hombre para con el hombre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero algunas personas, maestros de la religión, dicen que Jesucristo redujo en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos en estos 2 principios. Y lo hacen citando este texto de Mateo capítulo 22, el verso 35 al 40, donde también otro doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él entonces le dijo, pues amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Este hombre vino para preguntarle cuál es el gran mandamiento de la ley. Y Jesús le citó las Escrituras que él había dado en el Antiguo Testamento. Pero cuando alguien dice que Cristo redujo la ley, no están diciendo lo correcto. Es insostenible esa ideología. Oh, mis amados, hoy día existe muchos antinomianistas
El antinomianismo es precisamente aquellos que están en contra de la ley. Anti es contra, nomos es ley. Y existen dos tipos de antinomianistas. Los unos son antinomianos teológicos, los otros son antinomianos prácticos. ¿Cuáles son los antinomianos teológicos? Pues son los que declaran que la salvación es solo por la gracia y no necesita obedecer la ley de Dios. Pero no crea esto, amigo, hermano, que me escucha. Dios no ha cambiado, nunca ha cambiado. La obediencia a la ley de Dios es el fruto de haber usted conocido a Cristo Jesús. La obediencia a la ley de Dios es necesaria hoy como ayer y por siempre. La Escritura dice en el último libro del Apocalipsis, el capítulo 22, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Significa que hay bendiciones, que es dichoso, feliz. Por eso así entramos al número 3. Y encontramos precisamente que cuando el intérprete de la ley respondió, Jesús lo elogió y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y este es el número 3, ¿sí? Que son, ¿qué? Los principios de la felicidad. En otras palabras, Cristo Jesús le dijo, haz esto y la vida es tuya. Ahí está el secreto de la vida, el secreto de la felicidad. Ahí están señalados todos los principios de Dios. Y esto mismo había enseñado a través de David, por ejemplo, en Salmos 37, 27 dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Proverbios capítulo 7, versículo 2, también nos dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Nunca Dios ha cambiado esos principios. Siempre son hoy y ayer. ¿Sí? Antes de la caída de nuestros primeros padres, la condición para la felicidad eterna era la obediencia perfecta y perpetua. Y después de la caída es la misma, la obediencia perfecta y perpetua. ¿Cuál es la diferencia? Que antes ellos obedecían sin la gracia de Cristo, porque les era natural obedecer. Adán fue creado perfecto, con tendencias hacia lo santo, lo divino, lo recto. Pero nosotros, a causa del pecado, nuestra naturaleza pecaminosa ya nos es imposible. Entonces ahora lo haremos solo por medio de la gracia de Jesucristo. Si Cristo muere en nuestro corazón, entonces, como resultado, podremos, solo entonces, guardar los mandamientos de Dios. Ahora llegamos a un punto más de nuestro estudio, conforme al relato que estamos hablando del intérprete de la ley con Jesucristo, en Lucas capítulo 10, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y este punto es el punto más controversial que siempre se presentó en los días de Cristo. Y es el punto número 4. La pregunta más controversial. Para los judíos era fácil entender quiénes eran su prójimo cuando se refería a aquella persona que era de su propia clase, de su propio nivel. Los paganos, los gentiles, los samaritanos, estaban despreciados por el pueblo judío. Pero aún entre ellos habían serias disputas sobre saber quién es mi prójimo. Entre el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, entre los escribas y fariseos, habían serias disputas por eso. Porque aun cuando era de su propia gente, de su propia nación, sin embargo, cuando no era del nivel o de la manera como ellos querían, no era su prójimo. O sea, no le brindaban una ayuda como ellos lo necesitaran. Y vamos ahora a analizar algunos textos de la Biblia para que veamos cómo Jesús enseñó esto contundentemente. Si usted estudia la historia, va a encontrar que esta fue una de las grandes deficiencias del pueblo de Israel. Y cuando el Salvador estuvo entre ellos, en Mateo 23, 23, les dijo, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis
el diezmo de la menta, el eneldo, del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Ellos habían dejado a un lado la misericordia. Ellos no tenían compasión para con sus semejantes. Repito, ni aún para su propio pueblo, sino aquellos que pertenecían a su nivel, a su clase, a los que estaban al nivel de ellos mismos. Sin embargo, Cristo reiteró esta enseñanza en todas las lecciones que él dio. Porque ya lo había dicho hacía mucho tiempo. En Isaías capítulo 1, versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Noten usted cómo es de claro el pasaje. Pero todos estos principios, ellos los habían ignorado. Por lo tanto, Jesucristo, para que pudiera darse a entender claramente, puso delante de sí una maravillosa historia, un cuadro del superabundante amor celestial que Jesús, que la divinidad tuvo por la humanidad, y también que el amor que debía desarrollar la humanidad para con la humanidad. Entonces contó una maravillosa historia, la historia del buen samaritano. Y este es el punto número 5, una maravillosa ilustración. El evangelista Lucas, en 8 versículos, nos cuenta lo que Jesús dijo, del verso 30 al verso 37. Y dice Jesús que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó había unos 30 kilómetros, pero era una zona muy rocosa. Y había un lugar especialmente donde los ladrones se ubicaban. Y todo el que pasaba robaban. Así que este hombre, al pasar por ese lugar, fue asaltado, fue torturado, fue robado. Y luego los ladrones lo dejaron casi medio muerto. Pero este hombre, estando en esa condición, dijo Jesús, pasó un sacerdote y como mirando así de lejos, pasó de largo. Y luego vino un levita. Él sí se enteró, vio bien cómo estaba la situación, pero no se preocupó. Según algunos dicen que iba para el culto, otros dicen que venían del culto. Sea que fuera o sea que viniera, para ellos estaba claro que debían servir a sus semejantes, pero ellos pasaron de largo. Pero luego vino uno samaritano, uno de Samaria, y ese samaritano se compadeció, tuvo de él misericordia. Inmediatamente bajó aceite, bajó vino, que eran como lo más usado en las regiones orientales para vendar heridas, y luego lo alzó con todo el cuidado y lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón, a un lugar especial, y lo cuidó toda la noche. Y luego al otro día, antes de salir y abandonar el lugar, sacó 2 denarios y le dijo a la persona encargada: mira, te voy a pagar, y por favor, si necesita algo más, ponlo a mi cuenta, que yo lo pagaré. El samaritano realmente cumplió la función que dejó a un lado el judío. El que estaba allí moribundo era judío. El que lo atendió fue samaritano. El samaritano entendía que si él hubiera estado en su lugar, el judío hubiese pasado de largo. Es más, lo hubiese escupido y no lo hubiera atendido. Pero el samaritano demostró que en su corazón estaba el amor de Dios. Algunos dicen que seguramente era un hombre convertido, de aquellos que Jesús había convertido en aquella ocasión cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y luego ella invitó a ellos, y los samaritanos conocieron a Jesús. Posiblemente podía haber sido uno de ellos. Sea cual fuese las circunstancias, pero este samaritano nos dejó para nosotros grandes enseñanzas. Y en primer lugar, tenemos una enseñanza poderosa
y es que este hombre torturado, despojado de sus vestiduras, magullado, herido, golpeado, representa a la humanidad que está magullada por el pecado. Desde que Adán pecó, inmediatamente Satanás, el ladrón, el asalteador o el asaltador que ha torturado a la humanidad, es la que se ha complacido en destruir el ser humano y está representado en este hombre. Déjenme decir algo más. Fue herido, magullado, golpeado, fue dejado medio muerto, fue robado. El pecado robó de nuestros primeros padres las gracias del Espíritu, el amor, la bondad, la misericordia. Fue dejado inconsciente de su verdadera condición. El pecado dejó inconsciente la humanidad de su estado pecaminoso. El pecador no entiende en dónde está. Así está el ser humano. Y este hombre, como estaba inconsciente, representa a cada uno de nosotros en la condición caída. Mi amigo y hermano, pero también el samaritano está representado en un Salvador compasivo. ¿Por qué? Veamos. Se acercó, administró la salvación, no solamente hizo provisión, curó nuestras heridas con aceite, vino desde muy lejos y vendó nuestras heridas. Mi amigo, el lugar más peligroso del universo era la tierra. El lugar más peligroso donde el hombre fue asaltado fue allí, en ese lugar rocoso. El lugar más peligroso del universo de la tierra donde Jesús vino. Él mismo se expuso a perder, se puede decir, para siempre su vida y separarse para siempre del Padre. Nos cuidó durante toda nuestra noche. Hizo provisión para nuestras necesidades. Nos puso bajo el cuidado de la iglesia. Pagó nuestras deudas. Hizo un depósito para nuestras futuras necesidades. Cristo pagó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Pagó el precio con su sangre. Mi amigo, si Jesucristo no hubiese venido para rescatarnos, ni tú ni yo tendríamos la posibilidad de la salvación. Estaríamos perdidos por siempre, pero gracias al amor del Salvador, que se compadeció, que se expuso Él mismo a perder todo para salvarnos a nosotros. Estas dos lecciones, enseñanzas, son para nuestras vidas. Y la más importante, sin duda, es la que Cristo nos dejó, la del samaritano. Así como Cristo se compadeció de nosotros los pecadores, también nosotros debemos compadecernos de los que yerran, de los que sufren. Porque la peor herida que en este mundo tenemos, la peor enfermedad es el pecado. La inspiración nos dice claramente, el pecado es el mayor de todos los males y debemos apiadarnos del pecador y ayudarlo. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino, y tienen hambre de la palabra de aliento. Son muchos los que yerran. Hay personas que nosotros miramos con desprecio, porque desafortunadamente esa es nuestra naturaleza. Odiamos al pecador, pero amamos al pecado. Pero Cristo nos enseñó que es nuestro deber odiar el pecado y amar al pecador. Muchas personas miran sus errores, sus equivocaciones, y hasta llegan a ser arrojados a la desesperación. Estas almas necesitan una mano que pueda brindarles la ayuda. Y Dios nos ha llamado a nosotros para que lo podamos hacer, para que invirtamos tiempo, las fuerzas, dinero, para poder ayudar a nuestro prójimo. A veces, cuando tenemos que hacer la obra de Dios, no tenemos tiempo. ¿Por qué no tenemos tiempo? Porque tenemos cosas por hacer, personales. Pero si alguien nos pagara, tendríamos tiempo. Porque ese es el corazón. Nuestro egoísmo es así. Tenemos tiempo si obtenemos ganancia. Pero mi amado hermano y amigo, pero la mayor ganancia es cuando tú te dedicas para ayudar a tus semejantes. Y si Cristo muere en tu corazón, manifestarás el mismo amor abnegado para con todos aquellos con quienes tratemos. Cuando veamos a hombres y mujeres necesitados de simpatía y ayuda,
no nos preguntaremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles. Podemos decir que Cristo entonces está aquí. Respondió para el intérprete de la ley o al doctor de la ley, y para nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? Y así lo señala la revelación. Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza o color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita de nuestra ayuda. ¿Está usted convencido de esto? Dios te invita y nos llama para que entendamos esto. Ahora permítame que lleguemos al punto central de nuestro estudio, con el número 6. El punto central de nuestro estudio, en el numeral 6, nos recuerda los versículos 31 y 32, donde dice que un sacerdote y un levita pasaron de largo. La pregunta es esta: ¿quién era el sacerdote y el levita? Estos dos hombres eran, oiga bien, de la clase oficial y principal en la organización eclesiástica. Estos dos hombres pertenecían al oficio sagrado y profesaban exponer las Escrituras. Pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios ante el pueblo. Ellos habían sido llamados para hacer la obra de Cristo, para compadecerse de la humanidad. Pero ellos todo lo sabían, pero no lo practicaban. Oh, mi amigo y hermano, ¿no te parece que es lamentable encontrar que el egoísmo toca todos los rangos, aún religiosos? Oh, sí. No mires el puesto, no mires la responsabilidad que el otro tiene. Somos seres humanos, somos egoístas por naturaleza. Ese es nuestro sentir. Y por eso Cristo Jesús desea mostrarnos en esta noche que es nuestro deber repasar estas lecciones, examinar nuestro corazón, no sea que nuestro egoísmo nos esté separando de Dios. El Espíritu de Profecía dice claramente, permítame le leo la letra que está escrita en rojo: el egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Oh, está correcto que seamos firmes en las cosas que lo necesitamos hacer, pero no podemos olvidar aquellas gracias del Espíritu que tienen que ver con un carácter amoroso, amistoso, amigable, para con aquel que se equivoca y necesita nuestra ayuda. El egoísmo, cuando embarga el corazón, no siente la necesidad de sus semejantes. En una gran visión que tuvo el profeta para los últimos tiempos, se le mostró miles y millones de ángeles, pero su vista que más atrajo su atención, la mirada principal, fue cuando él abrió un libro y en el libro estaban escritos los nombres de los que profesaban seguir a Cristo. Y notemos cómo señala el texto de la inspiración. Se abrió otro libro en el cual estaban anotados los pecados de los que profesaban la verdad. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. El egoísmo es el mayor pecado y era el encabezamiento de todos los pecados. ¿Qué quiere decir? Por eso está escrito que la batalla más grande es la batalla contra el yo. Porque el egoísmo, lo mío, y lo mío, y lo mío, lo que a mí me parece, no lo que Dios quiere, ni lo que Dios piensa. Ese egoísmo nos impide desarrollar el amor a Cristo. El apóstol Santiago en el capítulo 2, el verso 8 y 9 dice: si de veras cumplís la ley real, pues, o la palabra, si de veras, o si de verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis distinción de personas, o acepción de personas, dice otra versión, cometéis pecado,
y sois reprobados por la ley como transgresores. Algunas personas al leer este versículo lo aplican en áreas que no se tienen que aplicar. Por ejemplo, cuando hay una reunión de iglesia, porque no se le permite participar de la reunión de iglesia, le llaman a sección de personas. O porque no les permiten participar de la Santa Cena, dicen igualmente lo mismo. Pero no es así, mi amigo y hermano. Si usted y yo no somos miembros de la iglesia, no es la voluntad de Dios que estemos en el círculo de la reunión de iglesia. Eso está escrito claramente. En el antiguo Israel, cuando se realizaba la Pascua, solamente los que estaban circuncidados eran quienes podían participar. Quienes no, así fuera natural, nacido entre ellos, de la nación hebraica, o fuera extranjero, tenía que ser circuncidado. Y la circuncisión hoy representa el bautismo. Por lo tanto, una persona debe ser miembro de la iglesia para participar de la reunión de iglesia, para participar de la Santa Cena. No es acepción de personas, es solamente obedecer un principio que Dios especificó en su santa palabra. Mi amigo, acepción de personas o hacer distinción de personas es no ayudar a aquel que necesita la ayuda porque no es la persona que me cae bien, que me gusta, que es de mi iglesia, o que es del color de mi raza, o no. Acepción de personas, precisamente repito, es hacer distinción de raza, de religión. Eso es un pecado, dice el texto. Cometéis pecado y sois reprobados por la ley como transgresores. Jesucristo, cuando vino, derribó todas las barreras. Quitó la barrera que había entre judíos y samaritanos y demostró claramente que todo aquel que le sigue debe también desarrollar el mismo principio. Pero desafortunadamente, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, desarrollamos el egoísmo, y el egoísmo nos lleva a ser inhumanos, insensibles al dolor ajeno. Por eso el mayor pecado está escrito, notemos, la inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado. Ese es el mayor pecado de la humanidad. No sentir por el otro lo que necesita, cómo le duele, cómo sufre, tal como sintió el samaritano. El apóstol Juan, en la primera carta, el capítulo 3, el verso 17 y 18, vuelve y nos exhorta y dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Nota esa frase? ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Si alguien tiene con qué ayudar al otro y no le ayuda, es muestra de que el amor de Dios no mora en él. Pero si alguien se compadece del otro, significa que el amor de Dios está haciendo un trabajo en su corazón. Y eso debe hacerle sentir feliz. Pero para aquellos que han sido egoístas y cerrados, es un llamado a despertar. Dice la parte final del texto: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Por qué? Porque la base de la piedad, del cristianismo, del temor a Dios, es el amor. Si el amor de Dios no está en nuestro corazón, no importa lo que profesemos, no importa el rango que tengamos, no importa la posición eclesiástica en la cual nosotros estamos. Eso no importa, pero no somos cristianos. El espíritu de profecía leamos en la página 316 y 317 de este libro, Palabra de Vida. El amor es la base de la piedad. Cualquiera sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Eso es muy relativo. El amor de Dios en mi corazón me llevará a amar a mis semejantes. El amor que tenga a mis semejantes significa que estoy amando a Dios. Ahora es posible que alguien usted conozca que sea muy generoso, pero viva una vida totalmente descuidada. O sí, también.
Hay corazones egoístas que pueden ser generosos, pero no están siendo bendecidos. No hay gozo en su corazón. No está siendo transformado su carácter. Eso es diferente. Pero esta promesa que está escrita, ¿sí?, cuando el amor de Dios mora en el corazón, es una perfecta realidad. Otro pasaje más de la Revelación dice: a menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia, donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Menciona el círculo familiar. ¿Por qué? Porque el círculo familiar es el más cercano al cual nosotros necesitamos brindarle nuestra ayuda. A nuestro padre, a nuestra madre, a la esposa al esposo. ¿Cuántos esposos son desconsiderados al ver a sus esposas tan atareadas? ¿Cuántos padres son desconsiderados con sus hijos o sus hijos con sus padres? ¿Por qué será? Porque no hay el amor de Dios en el alma. Amigos, llegamos al final de nuestro estudio, el numeral número 7, y es una seria invitación. Jesús, cuando concluyó la historia que le contó al intérprete de la ley, al doctor de la ley, le dijo: ¿quién entonces es mi prójimo? Y él dijo: el que usó de él misericordia. Jesús le respondió: ve y haz tú lo mismo. Esa invitación es muy seria. Dios quiere que hagamos lo mismo, tú y yo, de servirle al Señor. Se espera que los hijos de Dios hagan, y no meramente digan, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo entonces desarrollar este principio? Yo digo, solo existe una solución, y es experimentar el amor de Cristo en nuestro corazón. Y así está escrito: lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Esta es la solución, a fin de que podamos amar a nuestro Dios con todo el corazón, a fin de que podamos amar a nuestros semejantes. Necesitamos el amor de Cristo en nosotros. Entonces las palabras del apóstol Juan serán nuestras, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios, podrás desarrollar ese amor. Si sientes esa necesidad en su alma, si no has podido desarrollar ese principio, Jesús nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hagámonos alumnos de Cristo, hagámonos fervientes alumnos, sinceros discípulos del amado Salvador, y Él nos enseñará cómo desarrollar esta elevada experiencia. Mi deseo, que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que podamos amarnos como Jesús nos amó.